Notimex ha dejado de ser una agencia de noticias y se ha convertido en una agencia del gobierno o desgobierno para defender al patrón, defender a este defensable desgobierno, hacer campaña a favor de López Obrador y sus achichincles, como también se dedica a atacar periodistas y organizar campañas de desprestigio en redes sociales. Obviamente con responsabilidad de San Juana, o mejor dicho, Pejuana Martínez, que ha dejado de ser periodista al momento en que llegó a este cargo en la agencia Notimex. Menciona, por ejemplo, el periodista Manuel Ortiz, quien es exdirector de Noticias Internacionales, reveló que esta pseudoperiodista San Juana Martínez le ordenó a él que atacara a Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche, Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga, pero siempre se negó. Artículo 19 exige suspender del cargo a la directora de la Agencia del Estado mexicano mientras esclarecen los hechos aquí denunciados. Y vean las imágenes. Bueno, hay unas imágenes, compas, bastante importantes, pero unas no las voy a poder pasar por cuestiones también protección de personas y obviamente pues imágenes que no se pueden pasar a través de la plataforma de YouTube. Aristegui Noticias Signal Lab del ITESO, que pues ha sido muy buena investigación sobre corrupción, sobre todo allí en Jalisco. Y artículo 19. Tienen en su poder información y testimonios coincidentes que señalan que la directiva de la Agencia de Noticias del Estado está realizando acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran, entre comillas, adversarios. En el periodo comprendido entre el 3 de abril y 9 de mayo, artículo 19 conversó con 10 personas con conocimiento directo de lo que sucede al interior de la sala de redacción de Notimex. Todas estas personas fueron contratadas y despedidas de esta agencia en la gestión de San Juana Martínez, con excepción de 2 que siguen laborando en la agencia. Las personas entrevistadas aseguraron que existe un chat denominado The Avengers N, o sea, los Vengadores de Notimex, para que me entiendan, en el cual directivos de la agencia enviados por su directora San Juana Martínez ordenan a trabajadores a publicar mensajes en Twitter y utilizar hashtags contra periodistas y ex colaboradores de Notimex. Lo estoy sacando a través, por cierto, de Aristegui Noticias, que la verdad está bastante, bueno, no está ni tan largo ni tampoco corto. Entonces hay que ir con mucho cuidado con algunas imágenes. Vean ustedes todas estas difamaciones o calumnias que empiezan a lanzar. Y ahí está. Amenazas, entre otros, ¿no? Bueno. Artículo 19 y Signalab rechazan que personas servidoras públicas usen una institución pública encargada de informar a la ciudadanía para denostar, agredir y acosar periodistas. Esto contraviene su responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y ejercicio periodístico. Esta no es la primera vez que se conoce la violencia ejercida al interior de Notimex. El 9 de noviembre del año pasado, la revista Proceso publicó el artículo Caos en Notimex, que da cuenta de despidos arbitrarios sin el finiquito correspondiente y renuncias por hartazgo ante el despotismo y acoso laboral. El artículo menciona que las quejas fueron enviadas al llamado presidente López Obrador sin que hasta la fecha haya tomado medidas. Y sigue todavía esta situación de la huelga en Notimex. Una de las personas que habló con artículo 19, cuyo nombre se reserva por seguridad, trabajó cerca de la directora y afirmó que atacar a periodistas y trabajadores de Notimex es la forma en la que San Juana Martínez busca intimidar y silenciar. A varias personas nos acosó y sigue difamando en Twitter. Sé que la directora tiene personas que se dedican a hackear o meterse a cuentas de Facebook, Twitter u otras de directivos para obtener imágenes y agredir la vida privada. Todo esto se da en un contexto laboral adverso, tal como señala una persona entrevistada que sigue laborando en la agencia, quien afirmó: nunca había sufrido acoso laboral ni misoginia hasta que llegué a Notimex. Hay una constante de acoso y de agresiones que van más allá de la capacidad humana por aguantar. He presenciado y sido testigo del maltrato laboral, vigilancia y la violación de derechos laborales. Alguien más que también se reserva nombre por seguridad testificó: trabajar en Notimex fue un infierno, siempre en tensión y con miedo de saber qué era lo nuevo que iba a hacer o decir la directora. San Juan agarró parejo contra todas y todos. Todos los testimonios que recabó artículo 19 coinciden en que Martínez ha solicitado a su personal utilizar cuentas personales y crear perfiles falsos con el fin de defender su gestión en Notimex. Una persona que trabaja ahí declaró:
Ella siempre ha mostrado una actitud invasiva y nos exige que usemos cuentas personales para defender a la agencia y a ella. Es real y es una tristeza. Otra persona afirmó, en vez de concentrarnos en el trabajo periodístico, la agencia se ha convertido en atacar vía redes sociales a quienes critican la dirección y manejo de la agencia. Uno de los altos mandos de la agencia, con quien Artículo 19 tuvo contacto, afirmó que existe una presión directa de la directora San Juana Martínez para crear cuentas falsas y bots. Y a través de directores, principalmente Eric Muñiz, nos decían que teníamos que crear las cuentas y si no lo hacíamos, nos empezaban a intimidar y a hostigar. Incluso corrieron a mucha gente de manera injusta porque si no te sumabas a apoyar a San Juana, inmediatamente te convertían en el enemigo del que se querían que deshacer. De acuerdo con el testimonio del periodista Manuel Ortiz, en abril del 2019, la directora de Notimex le solicitó a él, quien entonces trabajaba como director de Noticias Internacionales, que atacara a Dolia Esteves, Lidia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga. Por cierto, Guadalupe Lizárraga, ojalá que a partir de ahora hay que dejar de favorecer un poquito al desgobierno. Lo que pasa es que había algunas de las notas de Guadalupe que decía, ay, Guadalupe, aguas, y ya creo que al momento ya se dio cuenta. Y qué bueno, hay periodistas que cuando se dan cuenta rectifican y dicen, no, creímos en esto, pero nos dimos cuenta que pues no fue así. Y qué bueno, son de las pocas periodistas que reaccionan y ojalá pues no cambie de línea y que siga con esa crítica. Si ve que algo está mal, órale, a difundirlo. ¿No? Las demás, pues bien hecho, porque Anabel Hernández ya se dio cuenta que las cosas, pues sí dices, a ver, pues sí que crees que sí hay ciertas cosas que está pasando en el desgobierno de López Obrador, pero en fin, ojalá que no se desvíen de la línea crítica que llevan. No importa que sea gobierno o perenganito, sultanito, si hizo algo y hay pruebas, pues obviamente tienen que sacarlo. Así tiene que ser, compas. Pero siempre me negué, dijo él. En una ocasión crucé desde mi cuenta personal mensajes en privado con Lidia y San Juana, se enojó por eso. Ya déjalo así, yo lo hago desde mis cuentas, me dijo. En septiembre del 2019, Manuel fue despedido de la agencia. A él lo corrieron porque se negaba a hacer lo que San Juana quería y porque en una ocasión defendió a una reportera, afirmó un ex trabajador de Notimex, Artículo 19. Además, no conforme con despedirlo, San Juan inventó que Manuel tenía un contrato vigente de tiempo completo con la UNAM, por lo que cobraba doble, y que éste y la reportera eran amantes. Manuel tiene en su poder los documentos que prueban que él renunció a su puesto de tiempo completo en la UNAM cuando fue contratado en Notimex. Alejandro Meléndez, fotoreportero y ex trabajador de Notimex, aseguró que en agosto del 2019 San Juana le pidió a los directivos que contestaran tweets donde atacaban a la agencia y obligó parte del equipo a crear redes de bots. Internamente algunos protestamos y de ahí fue cuando vino el cese de trabajo. Manuel se negó a despedirme y entonces empezó la guerra contra nosotros. Lo anterior fue corroborado por otros dos ex colaboradores de la agencia que presenciaron la orden de despido. Posteriormente comenzaron a surgir cuentas en Twitter que acusaban a Ortiz y Meléndez de agredir sexualmente a una compañera, así como de mantener una relación romántica con ella. Fíjense nomás hasta dónde llega la perversidad de San Juan. La periodista cuyo nombre se reserva fue contactada por Artículo 19 y afirmó que la información sobre el abuso sexual pues era falsa y que por el contrario su señalamiento público vulneraba su seguridad. Perdón, compas. Las agresiones contra Manuel y Alejandro, así como otros ex colaboradores de Notimex, se han dado a través de publicaciones en distintas cuentas, principalmente de Overflow, Lucio, Sandy Wong. 21%, Sandy Wong no es una youtuber, o obviamente pues yo creo que crearon bajo el nombre de Sandy Wong, porque yo que tengan... Ah, no, esa es otra Sandy Wong. No, Sandy Wong es la que ustedes conocen, esta persona... Ah, ya sé quién es. No, disculpen por la confusión. Sí, sí es youtuber, pero me la confundí con otra. Luego hay uno que se llama Manjo 579, Sud Noticias, Sud Notimex, así abreviado, Agoniza, y Luis Ovejero. En abril, Artículo 19 contactó a Signalab para el análisis e investigación de esas y otras cuentas. Como resultado, el laboratorio publicó hoy 12 de mayo, su informe, Ataques selectivos, estrategias de desprestigio y descalificación en el caso de experiodistas de Notimex, el cual explica que sus cuentas antes mencionadas responden a la ejecución de acciones altamente coordinadas y organizadas en Twitter. El informe afirma que dichas cuentas tienen la tarea de producir y compartir información a un ritmo intenso. De esta forma hay cuentas que alcanzan los miles de tweets y retweets en semanas. Por ejemplo,
Los últimos 200 tweets de Overflow Lucio, así todo junto, los generó en tan solo 4 días. La velocidad en el comportamiento de cuentas asegura que una narrativa particular se ubique y se expanda en la plataforma con facilidad. Es decir, las cuentas analizadas por SignalLab solo publican y difunden información específica. En este caso, en su mayoría se trata de ataques a quienes critican a San Juan Martínez y su gestión frente a Notimex, además de defender otras cuentas como Sandy Wong 21. Ustedes saben quién es ya. SignalLab también encontró que las cuentas son utilizadas para atacar al sindicato de Notimex y defender a la dirección de la agencia. El pasado mes de febrero, el sindicato inició una huelga para protestar por despidos injustificados y malos tratos. Tanto Menéndez como Ortiz consideran que estas agresiones se intensificaron debido a que los actuales directivos los señalan como organizadores de la huelga. En palabras de Ortiz, el 15 de marzo aproximadamente se cayó el servidor de Notimex o fue atacado, y según lo que me han dicho personas del interior de la agencia, también de eso nos echan la culpa. La cuenta de Sandy Wong 21 tiene pocos tweets, 1600, y retweets. Sigue la misma línea de agredir a cuentas que defienden la huelga. La actividad de esta cuenta, además, muestra un uso constante de hashtags ligados a la red AMLO. Resulta muy sospechoso que no interactúa con cuentas que no mencionan a Notimex ni retuitee contenidos de ningún otro tema. Fíjense, me he dado cuenta que, por ejemplo, hay cuentas de los pejes que no hablan de temas muy importantes, ¿eh? Por ahí yo tenía, no sé si guardé una captura de una persona que criticó lo de, ya me acordé. ¿Se acuerdan de lo de los normalistas de Tiripetío? La última que pues estuvimos difundiendo, saboteamos, nos etiquetó a varios y ahí empezaron a atacar esta red de bots. Y una persona que se dice supuestamente luchadora social nada más comparte la situación, bueno, comparte cosas así muy sui generis de Michoacán, pero no comparte lo que realmente pasa en la cuestión de violencia, lo de Zamora, lo que pasaba, bueno, en ese momento, tanto en Zamora, Morelia y en otros, y nada más compartía lo que estaba pasando del COVID y unas cosas del gobierno federal, pero así muy sui generis, muy color de rosa, con todo respeto. Eh, Hay así gente que nada más comparte estas ciertas cosas, pero no comparte lo que realmente está pasando, o se dedican a hacer otras cosas, ¿sí me entienden? Y es como lo indica SignalLab, es muy posible que esta cuenta sea utilizada solo con estos fines. El reporte también señala que Sandy Wong 21, como Overflow Lucio, y las demás cuentas estudiadas tienen comportamientos similares a aquellas que pertenecen a la llamada red AMLO. Perdón por el ruido, es que es el perrito. Pues comparten contenido proveniente de cuentas como Love Rega. Esa Love Rega, híjole, de verdad es una cínica de primera. Ay, no, si tú pones algo de su patrón y tú tienes un chingo de seguidores, perdón que lo diga así, un buen de seguidores, no, te empieza también a poner el pie. Y no, es bien. Y luego también no le gusta que le critiquen. Permítame. Continúo, perdón. Además, el blog en línea o @sin línea MX, que ay, cómo desinforma y tergiversa todas las notas que se difunden a través de distintos espacios, pero también es amarillista. Ese es el ejemplo del amarillismo. Chequen esa, porque ya me han salido, ahorita no, pero hace varias semanas diciendo que yo soy amarillista. Tengan mucho cuidado con lo que dicen porque hasta los puedo denunciar, por cualquier palabra que ustedes digan que no esté relacionado con el trabajo que yo estoy haciendo. Así que váyanse con mucho cuidado, porque ya ven, artículo 19, SignalLab ya encontraron cómo se puede hacer las denuncias, y se puede, y está hasta en la Constitución. No les voy a decir en dónde, pero al rato ya les comentaré por qué lado se puede denunciar este tipo de gente para las personas que han tenido esos problemas, que obviamente pues no nos pueden hacer nada, no tienen ni siquiera los recursos, o sea, tienen muy pocos recursos y aún así siguen haciendo las mismas tonterías. Pero bueno, vean ustedes las granjas de bots que existen hasta en ciertas palabras que se ponen a través de Twitter para denostar o atacar a las demás. Y todo viene de esta cuenta, de la cuenta de Sandy Wong y entre otras cuentas, ¿verdad? Y el ITESO, que es una universidad jesuita. Los jesuitas para investigar son canijos, ¿eh? Eso sí, no se andan con tonterías. Cuando investigan a través de redes o de otras índoles de carácter social o cultural,
Son muy buenos. La verdad, tienen una línea de investigación proveniente de la escuela de Birmingham. Para aquellas personas que estudian antropología, chéquense eso. O para los que estudian sociología. Tienen una de las mejores escuelas. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero en fin. Las agresiones perpetradas por Notimex son sumamente graves, pues vulneran la vida profesional, personal y familiar de periodistas. El acoso contra Manuel llevó a su familia a ser objeto de doxing, pues esto se trata del doxing. Atacarlo, recopilaron y publicaron información privada como fotografías de su esposa y de su hijo de tan solo 3 años que no lo puedo difundir, aunque esté pixeleado. Estos hechos podrían configurar un delito. A través de Luis Ovejero le pone esto y pone la foto de su hijo. Estos son unos desalmados. Mira, hasta con ganas de agarrarlos y toparlos. Pero, compas, yo sé que, miren, la verdad es que a veces nos encabrona que exista este tipo de gente. Que dices, ay, cómo me gustaría tenerlo y decirle de frente y agarrarlo como cuando Batman agarra al Guasón. Ya ven en una parte de la película de esos, de las primeras que hubo de Batman, donde salió Michael Keaton, así agarrarlo. Pero hay que tener mucho cuidado a veces, compas, porque ya saben que luego dicen que pues se puede interpretar con apologías o cosas de violencia. La verdad hay que tratar de ser muy cuidadosos, porque esa no es lo que debemos de hacer. O sea, sí hay veces que nos hierve mucho la sangre este tipo de gente que se pone a decir tonterías y media o a dañar la imagen o dañar a las personas que no tienen lo suficiente. Tú los llegas a topar y no te, o sea, se aculan como dicen por ahí. Una vez yo me iba a topar con alguien que estuvo hablando mal de nosotros en una manifestación que hubo de Ayotzinapa. Pero el problema es que ustedes saben que no se puede pues pelear ni discutir porque se puede llegar a malinterpretar en algunas cosas. Entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto y mejor buscar mediante la ley el poder denunciar a este tipo de gente. Entonces hay que ser cuidadosos porque esa no es nuestra manera de ser, aunque pues sí, nos dé un montón de coraje. Porque son delincuentes cibernéticos además, y es por la foto que difunden. Esta cuenta fue cambiada al Overflow Lucio. La fotografía donde se muestra el hijo de Manuel Ortiz fue sustraída de la cuenta de Facebook de la madre de Manuel donde originalmente fue publicada. Cabe señalar que la mamá de Manuel Ortiz, sus hermanos y sus sobrinos también han sido objetos de ataques por parte de la misma cuenta. Por eso hay que tener cuidado. Miren, nosotros compas, su servidor, como Ares, como Grillonautas, como Lore, no mostramos nuestro rostro. Por esta razón, ¿sí me entiendes? Para esas personas que estén pregunte y pregunte a veces, no han preguntado, nada más creo que fue uno y fue hasta educado la persona. No es lo mismo que un... Ay, es por eso, compas, que tenemos mucho cuidado. Artículo 19 también documentó que otras cuentas de nombre Justiciero Vengador y Nada es Imposible, mismas que acusaron a Alejandro Meléndez de haber violado a una fotoreportera, señalaron al fotógrafo y extrabajador de Notimex, Adrián Rocha, de haber acosado sexualmente a la reportera Flor Goche durante una cobertura periodística. Fíjense nomás. Contactada por artículo 19, Goche desmintió la agresión y alertó sobre la gravedad de la acusación. Aun si el acoso sexual se hubiera perpetrado, lo cual es una total mentira, nadie tiene el derecho de hablar a nombre de las supuestas víctimas sin contar con su autorización y menos tratándose de un tema tan sensible como este. Sufre mamón, yo lo he visto como en varias ocasiones esta cuenta. Esta cuenta yo la he visto por ahí. Justiciero Vengador, no me acuerdo, pero fíjense, es de febrero. En febrero sí difundieron esta situación y por ahí salieron a difundir. Gente del sindicato por ahí. No recuerdo si fue. Es que no recuerdo quiénes fueron. Pero yo vi estos tweets. No, este no. Este. Yo no le tomé en cuenta. En fin. Según lo informado por Adrián, estos ataques ocurren después de que él fuera despedido de Notimex, que comenzara a denunciar públicamente desde sus redes sociales el ambiente hostil creado en la agencia estatal de noticias. Yo sentía temor por denunciar públicamente mi despido injustificado, así como el acoso generado por el sindicato blanco recientemente creado, porque finalmente era una manera de enfrentarme al poder político al denunciar que no estaba haciendo periodismo, sino que era un uso personal y lucrativo de la agencia por parte de la directora, narró Rocha.
Por su parte, Goch afirmó que el acoso no ocurrió y sostuvo que fue despedida de una manera injustificada en enero pasado tras manifestar su inconformidad del clima de violencia laboral, misoginia y hostigamiento laboral que se vive en Notimex. Empleados y empleadas de Notimex entrevistados explicaron: sentimos mucho no poder salir públicamente, pero la resistencia al interior es necesaria porque no nos merecemos quedarnos sin trabajo, porque la agencia le pertenece a la sociedad y no a la directora. La directora tiene las herramientas para destruir y Notimex lo que necesita es reconstruirse. Pues sí. Después de haber estado en manos también del PRI y del PAN, ahora esto pues es igual o hasta peor que el PRI y el PAN. Fíjense nomás hasta dónde tienen que llegar las descalificaciones y ahora se dice: no, yo soy un luchador social. Pero ¿qué hacen esos supuestos luchadores sociales? Se dedican a hacer esto. Imagínense que yo hiciera eso. Por eso yo les voy a pedir a los compas, algunos compas que luego a veces, por ejemplo, creo que ya uno ya no está en Twitter o no sé si lo dejé de seguir, no recuerdo. Pero esta persona, que no voy a dar su nombre, no, se dedicaba a decir un montón de cosas y dije: bájale las palabras. Porque yo veo que algunos hasta a veces se llegan a pasar y actúan como lo que hacen estos. Entonces, aguas. De todas maneras, yo le voy a comentar a Aris y a otros porque sí, yo también siento que ellos ya también se dieron cuenta. Perdón por el ruido, está pasando el cartero. Porque sí están actuando igual que estos mequetrefes, difundiendo este tipo de comentarios. Pero bueno, artículo 19 encuentra preocupante que esta agencia pues utiliza mecanismos para emitir sistemáticamente mensajes a favor o en contra de la reputación de personas por un lado y por el otro se silencian voces por medio del acoso laboral y abuso de autoridad. Notimex debería estar cumpliendo la función democrática de producir información para las y los mexicanos con independencia editorial del gobierno. La agencia no fue creada para organizar campañas de desprestigio contra excolaboradores ni tampoco para violar su privacidad. Los actos de las directivas de la agencia, tales como campañas de desprestigio y el doxing, envían un mensaje intimidante al resto de trabajadores para que no expresen inconformidades, causando censura y violando sus derechos humanos. Como los testimonios, además infiere el uso de recursos del Estado para imputar falsamente delitos a sus extrabajadores, así como administrar cuentas utilizadas para restar credibilidad a periodistas críticos de la directiva de la agencia. Llegado a esto, es sumamente grave los actos de doxing, pues van mucho más allá de la descalificación y son una invasión a la privacidad. Las agresiones aquí presentadas tergiversan el papel de Notimex de informar y muestran cómo la agencia de noticias estaría siendo usada, tengo que apurar, para desinformar a la ciudadanía y solucionar rencillas personales, afectando la vida de periodistas y inhibiendo la labor periodística. Por todo lo anterior, artículo 19 exige al llamado presidente López Obrador condenar públicamente las agresiones contra periodistas desde redes sociales, así como exigir que Notimex no sea utilizada para violentar a la prensa, sino para generar condiciones y establecer libertad de expresión de manera segura y sin violencia. A la llamada Secretaría de la Función Pública investigar el posible uso de recursos públicos para la orquestación de los ataques, además suspender del cargo a la directiva de Notimex mientras se esclarecen los hechos aquí denunciados. Al llamado gobierno federal, principalmente al área de comunicación social de la presidencia, generar lineamientos para prevenir que este o cualquier medio público u oficina gubernamental federal se utilicen recursos para minar la credibilidad y legitimidad de la prensa. A la llamada Fiscalía General de la República, conducir una investigación sobre la filtración de información privada, principalmente de un menor de edad. Eso es grave, vinculado con los ataques contra Manuel Ortiz, así como cualquier otro delito derivado de los hechos aquí denunciados, para garantizar pues la no repetición. Al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que de manera urgente brinden las medidas de protección necesarias para prevenir represalias en contra de las y los periodistas mencionados. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar y emitir una recomendación a Notimex para que cese los acosos y agresiones contra periodistas, la cual sea extensiva a otras instancias para impedir que los recursos públicos sean usados para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Pues ahí lo tienen, compas. Esta situación que está pasando en Notimex y que Pejuana Martínez sigue haciendo de las suyas. Y le digo Pejuana porque es una ultradefensora de López Obrador y utiliza la agencia para callar bocas en la cuestión de la crítica constructiva de los despidos injustificados. Está callando y está aplaudiendo cosas que no debería de hacer una agencia del Estado y no está siendo transparente. Algunas notas ya están mal hechas, hay otras que sí hablan de la delincuencia, pero nada más hasta cierto límite y nada más así como, pues nada más para tapar tantito voy a hablar tantito de lo que nunca habló Peña Nieto, pero nada más es pura simulación. Y también esto
Esta investigación es totalmente seria. Artículo 19 ha defendido a periodistas contra la administración de Calderón cuando fueron amenazados por lo de García Luna, lo de Peña Nieto por la Casa Blanca y otras cosas, y ahora por López Obrador ante esta situación y otras cosas que han estado pasando. Así que no se hagan, no empiecen, es que es del PAN, es del PRI, para las personas que ya saben quiénes, ¿no? O sea, pónganse a investigar antes. Y si no, pues se les va a denunciar, como les digo. Es mejor buscar la denuncia que la violencia. O sea, la violencia totalmente no. Sí, a veces nos puede, como les digo, hervir la sangre y querer así agarrarlos, pero no, compas. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, calmarnos, tomar un respiro y buscar los mecanismos o no hacerles caso. De todas maneras, no pueden hacer más. No tienen la capacidad, no creo que les vaya a pagar al cartel de Santa Rosa de Lima. No tienen ni siquiera los recursos para hacerlo. No tienen los recursos. Con los recortes, ¿ustedes creen que van a tener recursos? Bueno, hay que saber si hay pagos o están desviando dinero para pagar a este tipo de bots. Habría que checarlo también. Sigma Lab, yo creo que es lo que yo les había mencionado hace mucho. Están investigando sobre los bots. En una de estas van a sacar la bomba. Probablemente estén buscando más información. Pero cuando lo saque les voy a decir, se los dije. Y se los advertimos a esas personas que no le siguieran jugando al vivo. Porque al rato sí va a salir. Y va a estar muy fuerte el bombazo que se vaya a dar. Bueno, pues ahí les dejo, compas. Cuídense y disculpen por lo largo que es este video, pero la verdad es porque es bastante la información y bastantes comentarios que hay que hacer sobre esta situación. Saludos, compas.